Em, Como les decía, esta reunión está orientada a presentar los resultados de la reunión de alto nivel y la declaración política, conocer también cómo fue este proceso y la participación de algunas de las organizaciones de sociedad civil y hacia la parte final pensar y discutir los próximos pasos en el marco de las reuniones venideras del PCB, de ONU-SIDA, otras reuniones pendientes en el marco de Naciones Unidas que tendrán lugar en las próximas semanas y cómo nos ubicamos desde cada uno de nuestros países para continuar y revigorizar esta respuesta al VIH en la región. Entonces, para empezar, quiero darle la palabra a Luisa Cabal. Ella es directora regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, para quienes no la conocemos. Adelante, Luisa, por favor, y Bueno, gracias por estar con muchísimas nosotros. gracias, Lidice. Y como dices, buenos días, buenas tardes. En un primer lugar, solidarizarnos desde las organizaciones que coordinamos con todas las compañeras, compañeros, compañeras en Colombia que sabemos están pasando por unos momentos muy complejos. Eh, Estamos acá, como dice Lídice, realmente para hacer una reflexión y un momento de mirar hacia adelante, como siempre lo hacemos, con base en el último hito que hemos tenido con respecto a esa trayectoria de aprobar la Estrategia Mundial del SIDA, que como saben en Brasilia fue un hito clave para marcarnos una hoja de ruta, pero que también teníamos marcada la adopción de una declaración política en un momento geopolítico complejo, como lo sabemos, pero creo que es un momento importante el que a pesar de que haya habido una votación y ya se discutirá esto, quedó aprobada con unos elementos muy importantes y que demostraron en realidad quienes estuvimos en este trayecto con tantas organizaciones y personas que a pesar de todas las disrupciones del financiamiento, los grandes desafíos que enfrentamos en esta región, pudimos articularnos de manera efectiva para hacer efectivo un apoyo importante de distintas regiones y en particular de nuestra región para que se adoptara esta declaración. Yo solo mencionaría que hay 5 pilares esenciales, digamos, que quedan constatados en la declaración. Avanzar en la prevención, el tratamiento del VIH centrados en las personas, el liderazgo comunitario, la equidad de los derechos, el acceso a los medicamentos y nuevamente la asequibilidad a los medicamentos, el camino y la ruta hacia la integración, el fortalecimiento de los sistemas primarios de salud y la rendición de cuentas como ejes fundamentales. Obviamente, un elemento que está muy central en todos nosotros, en todas nosotros, que es cómo garantizamos la sostenibilidad de la respuesta al VIH y todo esto en un contexto de revitalizar el apoyo al multilateralismo. Entonces, nuevamente sabemos y discutiremos cómo la declaración es una herramienta política clave y nuevamente cómo miramos hacia adelante. Y aquí yo solamente en esta parte introductoria dejaría esbozado que necesitamos trabajar en clave de colaboración, de alineamiento desde los distintos perspectivas desde donde trabajamos y me alegra ver que estamos conectadas comunidades, programas nacionales, organizaciones regionales también de base. Y yo creo que es en este diálogo conjunto donde tenemos que ir alineándonos en un contexto que seguimos de desafío y de incertidumbre, ¿no? Y creo que hay unos momentos importantes. Como sabemos, el Fondo Mundial está en proceso de transición. Ya muchos de nuestros países están recibiendo su última subvención, lo cual marca un momento esencial en pensar cómo nos organizamos para que esa transición sea efectiva y para que esas subvenciones realmente tengan todo ese potencial transformador para apoyar los elementos que acabo de mencionar. Entonces, una mirada a esos países del Fondo Mundial, cómo potenciamos el que en la declaración política se sigue apoyando lo que llamamos el 10-10-10, es decir,
la lucha porque los habilitadores sociales, la no discriminación, la no violencia de género, la lucha contra las desigualdades sigan teniendo un papel central en la respuesta. Creo que ese es otro elemento. También un elemento esencial es que en un contexto de recursos tan limitados, cómo potenciamos el rol que tienen los mecanismos subregionales, ¿no? Como el COMISCA en Centroamérica, el Orascono en la región andina, el Mercosur, el CARICOM, para realmente potenciar la llegada a un mayor número de países y obviamente cómo potenciamos las miradas y las estrategias que desde acá surjan para garantizar la sostenibilidad de las comunidades. Yo solo dejaría esbozados, digamos, con esa mirada de futuro, algunos puntos de entrada para trabajo conjunto y esperando que esta conversación nos cuente la mirada de quienes de esta trayectoria y este camino y de aquí cómo seguimos construyendo en conjunto. Entonces, Lidy, se te devuelvo para que tengamos una conversación constructiva en esta hora que nos queda. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa, por esta apertura y cómo nos has punteado estos temas claves que debemos abordar en los próximos años para poder poner fin a la epidemia de VIH. Gracias nuevamente. No podíamos tener esta reunión y avanzar en la discusión sin ver los datos más recientes sobre la respuesta al VIH. Entonces vamos a tener una breve presentación de Marianne Seday. Ella es especialista en información estratégica de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, para conocer cómo vamos, cómo está la situación en la región. Y aprovecho para recordar a quienes hablan inglés, please press the button of interpretation and select English in your screen. Discúlpame, Por yo favor, tomo la sí. palabra, pero no es para hacer ninguna pregunta relacionada con el evento, sino simplemente para agradecer a Luisa su saludo solidario con los colombianos. Tú eres colombiana también. Espero que tus familiares, amigos estén bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los países de Latinoamérica que se han volcado solidariamente en prestar ayuda a nuestro país. Me perdonan que haya tomado la palabra, pero creo que es conveniente hacerlo. Muchísimas gracias, Luisa. Yacid, espero que tu familia igualmente esté bien. Sabemos que las cosas desde lejos pueden ser un tanto más angustiantes, o sea que de verdad juntos vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Luque, por esas palabras y acompañamos a Colombia en estos difíciles momentos. Colombia y Venezuela están pasando por momentos complicados en estos tiempos. Marianne, ¿estamos contigo? Sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Voy a apagar la cámara porque tengo un mensaje de que ahí Está puede ser bien. un problema con la conexión. Entonces, primero, buenos días a todos y todos. Gracias por la invitación de presentar los datos. Como mencionó, voy a intentar de ser lo más breve posible. Entonces, esta presentación es para presentar la panorama epidemiológica basado en los nuevos datos que acabaron de salir de las estimaciones para el 2025. Todavía no se ve la presentación, solo por si ¿No lo acaso. ve? ¿Todavía no? Espero que no es la conexión. ¿Ahora Ahí lo está ven? cargando. Ya. Muy bien. Pero me imagino que ven las cajitas también. Muy bien. Voy a pasar entonces. Hija, no están viendo. Ok, muy bien. Este panorama, la presentación que estoy dando, compara ambas subregiones en los mismos indicadores clave. Y el punto central en esta diapositiva es el contraste de trayectorias.
Pueden ver que América Latina muestra un aumento sostenido de nuevas infecciones desde 25% desde 2010, mientras que en el Caribe logró revertir la tendencia en menos de 30%. Vale la pena señalar que el Caribe, perdón, partió de una prevalencia más alta en decenios anteriores, por lo que su descenso refleja años de inversión sostenida en prevención. Es un punto útil si quieren preguntar por qué las dos diferencias difieren tanto. La cifra de financiamiento internacional 4% versus 55%, es intencionalmente la última fila de la tabla y conecta el panorama epidemiológico con la vulnerabilidad estructural que se tomará en la última diapositiva. No, déjame. Sí, se movió, ¿verdad? Cambió la diapositiva. Ahora sí. Sí, en esta diapositiva básicamente es el núcleo de la presentación que muestra dónde el progreso regional no llega por igual a todos los grupos. En la gráfica a la izquierda pueden ver que la brecha entre adultos y niñez se repite en ambas regiones y de verdad es aún más pronunciada en el Caribe, donde solo 1 de cada 3 niños y niñas en tratamiento logra la superación viral. Am, Puede evitar la impresión de que esto es un fracaso de las familias y cuidadores. La brecha refleja limitaciones de los servicios pediátricos especializados, no de adherencia individual necesariamente. Perdón. En la gráfica al derecho presenta los datos sobre poblaciones clave. Pueden ver que la prevalencia entre personas transgénero en el Caribe, que es 31.3%, es la cifra más alta de toda la presentación. El recuadro inferior nombra explícitamente el rol de la sociedad civil en estas dos brechas. Es el punto directo hacia la última diapositiva que vamos a revisar. Esta diapositiva combina dos indicadores, la tendencia de nuevas infecciones y la prevalencia para mostrar que la brecha de sexo no es uniforme entre regiones. En América Latina, los hombres concentran el aumento de infecciones. En el Caribe, ambos sexos mejoran de forma similar. En América Latina, la prevalencia masculina triplica la femenina. En el Caribe, el patrón se invierte levemente en la prevalencia. El hallazgo de muertes por sexo solo voy a mencionar porque no hay gráfico aquí, refuerza el mismo patrón en América Latina, que los hombres descendieron en 45% versus mujeres que descendieron en solamente 23%, que es una diferencia grande. Los hombres están mejorando mucho más rápido que la situación de las mujeres. Entonces, no existe solo una única brecha de género regional, que el patrón depende del contexto local entre América Latina y el Caribe. En las estrategias de prevención dirigidos por sexo deben adaptarse en cada región. Entonces, con base en estos datos, muy breves, siempre pueden pedir más datos si tienen interés. Entonces, lo importante de esta diapositiva es, para no repetir lo que todos saben, ¿verdad? Pero con base en los datos,
el rol de la sociedad civil puede ser lo siguiente. Lo importante saber es que ya están haciendo todo ese trabajo, ¿verdad? No, no queremos decir que no, pero con base en esos datos, es importante visibilizar que um, que el rol de sociedad civil es fundamental para visibilizar datos que los sistemas oficiales no siempre desagregan con el nivel de detalle mostrado por sexo, edad y población clave. Muy importante que la sociedad civil sigue monitoreando, especialmente en los países del Caribe, por todos los países en la región, pero especialmente relevante en el Caribe, dado su alta dependencia de financiamiento internacional, que recuerdan que es 55%, muy diferente de lo de América Latina. Una cosa que siempre me gusta mencionar, relacionado con el financiamiento en América Latina. Parece súper bien, ¿verdad? Que 96, una proporción muy alta, está financiado por fondos domésticos, pero importante mencionar que esto de verdad puede esconder mucha variabilidad entre específicamente los países de Centroamérica y unos países en Sudamérica todavía tienen una dependencia importante en los donantes internacionales. Y hay que más abogar que exigir, ¿verdad? Que la sociedad civil sigue demandando la integración de servicios para poblaciones clave, y en la atención pediátrica en los sistemas nacionales, no como programas paralelos dependientes de proyectos externos. Entonces, al fin, ups, se movió. Ya, se acabó. Lo importante es recordar que el rol de sociedad civil es fundamental en todos los cambios que tenemos que hacer para mejorar la situación de género en poblaciones claves, niñez, muchos indicadores que no logré de presentar acá, pero como mencioné, siempre pueden solicitar más datos si quieren, que no pude incluir en la presentación breve. Entonces, con eso voy a terminar la presentación. Gracias, Marianne, por esta breve presentación que nos arroja un poco de datos de cómo está la región. Y gracias también por insistir en la parte final de la importancia del rol de la sociedad civil frente a las brechas que nos estás mostrando, frente al trabajo que queda pendiente luego de una declaración política para poner en marcha acciones locales. Entonces vamos a pasar a ese segundo bloque, teniendo las impresiones, los comentarios, solo que me distrae un poco que todavía Así, déjame hay que dejar de quitar la compartir. presentación. Sí. A ver, Merian, si puedes parar de compartir. Ahorita quito el... Pero dice de mi lado que no está presentando. Ahora sí, listo. Ok, Ok, muy se bien. quitó. Gracias. Puede ser Eh, la demora en mi lado, disculpe. Sí, es la conexión. Gracias, gracias. Entonces decía que vamos a tomar las voces de distintas personas de organizaciones de sociedad civil que participaron del proceso de la reunión de alto nivel y de sacar adelante en distintas discusiones distintos aspectos de la declaración política sobre VIH que va a guiar un poco el camino del mundo en los próximos años en la respuesta al VIH. Entonces, voy a dejar primero la palabra a Mariana Diácono, ella es parte de ICW Latina, y recordarles a todas las personas que van a hablar en este bloque que tienen 3 minutos para sus intervenciones y contarnos sobre este camino recorrido en la reunión de alto nivel y los logros para la declaración política.
sobre VIH. Adelante, Mariana. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, como saben, tenemos finalmente una resolución que, como muchos de nosotros que estuvimos bien involucrados en que salga esa resolución, es la mejor que podíamos tener en el contexto actual de cómo está el mundo. Cuando empezamos a hablar de tener una resolución política, pensábamos en tener una de más alto nivel, ¿no? En términos de posibilidades de diseños de políticas públicas, de avances de derechos, pero después, cuando empieza a hacer el mapeo político de cómo están los países y cómo van avanzando las otras agendas, se da cuenta de que no, de que era más que un deseo, una ilusión de poder tener una mejor que la del 2021. Entonces, el resultado es una resolución que es la mejor, como comencé diciendo, que podíamos tener en este contexto. Nos llevó meses de trabajo, de involucramiento en diferentes espacios, tanto regionales y movilización de nuestras redes regionales y organizaciones nacionales, como de mucho diálogo tanto con Cancillería en los países como con las misiones en Nueva York y con el grupo de trabajo global feminista, donde estuvimos haciendo, ¿no? Como la incidencia política semana tras semana. La primera actividad que hubo fue la de la resolución de modalidades. No sé si recuerdan, parece que fue en otro año eso, pero fue este año hace unos meses, donde la primera propuesta de los países era de que no haya participación de sociedad civil y por suerte logramos que eso no sea así, pero siempre las reuniones de alto nivel habían sido con participación de sociedad civil y los países estaban intentando de que no, de que sea a puertas cerradas. Después tuvimos la sesión del hearing y un post-Advocacy Week donde pudimos tener reuniones con las delegaciones de las misiones en Nueva York y eso fue la verdad que muy bueno. Para resaltar en términos de la votación en sí de América Latina, fue muy positiva y fue una sorpresa. No sorpresa en términos de todo el trabajo que hicimos tanto desde los países como a nivel regional y global con América Latina y el Caribe, sino entendiendo en este contexto político que tenemos que votaron a favor, en positivo, países que pensábamos que podían estar en riesgo de votar en negativo. Y fue una victoria para la región, porque la región tuvo una muy buena votación. Entonces, con esos países, en las condiciones que estén, con los gobiernos antiderechos muchos o conservadores, como queramos llamarle, significa que puede haber alguna puerta de trabajo. Para nosotros, por ejemplo, en Argentina es mucho más difícil, pero ya nos han demostrado otros países que alguna puerta de trabajo para sostener las políticas públicas que tenemos y funcionan, o derechos que tenemos en términos de leyes y funcionan, puede resultar. Creo que estamos en un momento de resetearnos y aprender nosotros a hacer incidencia política con este tipo de gobiernos que son los mayoritarios en América Latina y el Caribe, y que la resolución es un gran instrumento para tener de marco normativo y de políticas públicas para defender nuestros derechos y las políticas públicas que nos dan acceso al tratamiento y a la prevención. ¿Estuve bien con el tiempo? Casi, casi te pasaste un minutito, pero bueno, ya estaba a punto de cerrar el micrófono como en los Oscars. Gracias, Mariana, por estas reflexiones y destacar también el trabajo pendiente en los distintos escenarios que tenemos en nuestros países. Dejo la palabra entonces a Juliana César. Ella es parte de Gestos desde Brasil y también participó del proceso de la reunión de alto nivel. Adelante, Juliana. Gracias, Lídice. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Entonces me pidieron también para recordar muy brevemente ese camino que fue recorrido hasta la declaración política. Y es importante porque, como mencionó Mariana, no fue un camino lineal. Hubo muchos retos, mucho trabajo y no fue algo que hicimos solas. Mucha unión y mucha colaboración entre las diferentes organizaciones. Como mencionó también Mariana, esa reunión se dio en un momento de profunda ruptura del sistema multilateral. Tenemos los cortes de financiamiento, el avance de movimientos antiderechos, ese proceso de reforma de Naciones Unidas, que es una amenaza existencial a ONU-SIDA y a todo el sistema de manejo del sistema de Naciones Unidas, de ONU-SIDA, de cómo funciona con las comunidades, que es muy importante.
Entonces, tener en este escenario una declaración política y que además es positiva, en verdad sí fue una victoria y no era un resultado que estaba garantizado desde el inicio. Hubo momentos de que pensábamos si íbamos a tener una declaración. Hubo grandes amenazas. Entonces, salir con una declaración fue una victoria. Salir con una declaración con el contenido que sacamos, que logramos tener, aunque no sea el ideal, sí es una victoria. Y entonces tenemos en la declaración, aún tenemos, la declaración conservó los objetivos 95-95, incorporó por primera vez, entonces tuvimos innovaciones, incorporó una referencia a enfermedad avanzada por el VIH, tenemos los compromisos con investigación de vacunas, con la cura también, que se habla todavía sobre la cura, y gracias a enmiendas del último momento, entonces por eso que no podemos nunca a quitarnos de la lucha, porque el último momento salieron entonces enmiendas, las enmiendas sobre violencia de género, como vulnerabilidad al VIH, un tema muy importante para nosotros feministas, todas las personas que trabajan, incluso porque mencionaba las crisis humanitarias y climáticas, la mención a poblaciones claves que volvió, la eliminación de la cláusula que no sé cómo decir en español, obstaculabilizaba, no sé, obstáculos para las cuestiones de transferencia de tecnología a nosotros del sur global. Es muy importante tener eso. Tenemos toda la discusión de la conferencia de SIDA sobre acceso a la Lenacapavir. Entonces es necesario tener la transferencia de tecnología, tener acceso a genéricos. Entonces es un punto muy importante. Y para finalizar, que creo que siempre hablo mucho, mencionar que nada de esto llegó por generosidad, fue entonces un resultado directo de la incidencia sostenida de la sociedad civil, desde las mesas de articulación, la cuestión del hearing, como mencionó Mariana, las consultas, la presión conjunta y también el compromiso de países, entonces, que estaban con nosotros y defendieron una respuesta al VIH que sea basada en evidencias de derechos humanos. Y logramos con la Semana de Acción de Incidencia en Nueva York tener espacios de entrada en países que no eran tan obvios como aliados, como campeones. Entonces es posible encontrar puntos de entrada, es necesario tener este enfoque. Entonces ahora tenemos la declaración, puede no ser perfecta, pero fue exactamente la mejor que pudimos tener. Y ahora no es, como mencioné, no es incidencia por el lenguaje, pero desde el lenguaje. Tenemos que implementar la declaración, entonces hacer la incidencia en nuestros países y hacer con que la declaración se convierta en realidad. Muchas gracias. Gracias, Juliana, y gracias también por destacar este trabajo de hormiga, tal vez con las misiones en las oficinas de Nueva York y también desde nuestros países, ¿no? Sabemos que hubo algunas experiencias de comunicación con cancillerías en cada uno de los países, con los ministerios de Relaciones Exteriores, que hacen posible que este trabajo sea posible y que se haya logrado esta declaración política como resultado de la reunión de alto nivel. Leo un mensaje en el chat en inglés, just to mention that we have interpretation, so click the button at the bottom of your screen and select English if you want to hear the meeting in English. Una de las poblaciones que siempre habían quedado por fuera del radar eran los pueblos indígenas en la respuesta al VIH y por eso queremos escuchar a José Jack. José, ¿estás con nosotros? Me parecía ver que te desconectaste. Sí, aquí estoy. Perfecto. Entonces, cuéntanos cómo fue esta experiencia en los próximos 3 minutos, cómo fue la experiencia de tu participación en este proceso de la reunión de alto nivel. Muchas gracias, Sapreki Bonogel. Un cordial saludo a cada uno de ustedes por nombre. Soy José Jack, miembro de la Coalición de Organizaciones Indígenas de América Latina y el Caribe. Como ustedes, pues ya desde su conocimiento, habitamos en el territorio de la Via Yala, que es en el idioma cuna, la representación de nuestros pueblos con historias, con pensamientos, con vidas mismas que estamos dinamizando los estados-naciones y pues tenemos de alguna manera también un apego al territorio y a la salud epistémica desde nuestras propias abuelos y abuelas que en muchas de las culturas existen hace más de 5.000 años.
antes de la llegada de la colonia. Y en ese sentido, pues el VIH nos ha también unido a esta causa y hemos decidido como pueblos originarios comenzar a pensar cómo debería de ser también nuestra participación y cómo debería de ser también el trabajo que solicitamos, pedimos y exigimos a los estados y también a las agencias de cooperación y los mecanismos de respuesta al VIH, que los pueblos indígenas debemos de ser también parte de la respuesta. Lo hemos dicho en varias ocasiones, ha habido o existido una omisión por los 40 años de la presencia del VIH, porque en muchos de los países de América Latina no se tiene una estrategia con enfoque intercultural o diferenciado donde los pueblos indígenas podemos ser capaces de poder trabajar junto a las metas globales. En ese sentido, pues hicimos una declaración política, ¿verdad? Aunado hacia lo que se ha trabajado como sociedad civil, pero debo decir, no somos sociedad civil, los pueblos indígenas somos una categoría reconocida en Naciones Unidas y hay que también citarlo así con todas sus letras porque tenemos nuestros propios sistemas de trabajo. Y también la consulta que obliga a los estados, el convenio 169 y la misma declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos instrumentos nos llevaron justamente a poder tener esta declaración que lo presentamos en Naciones Unidas porque vemos con mucho optimismo que la declaración nos llena de mucha satisfacción poder aterrizarlo y ubicarlo dentro de nuestros pueblos para poder justamente ir avanzando, no solo en el aspecto de la respuesta en los sistemas comunitarios, sino también la parte de cómo participar de manera activa, respetuosa y también pertinente en la respuesta. Entonces nosotros como pueblos indígenas que somos poseedores de un conocimiento ancestral y que la cultura es un poder, podemos justamente hacer que las respuestas podemos llegar a la meta. Y ese ha sido nuestro mensaje y lo hacemos con mucho optimismo porque vemos con buenos ojos que dentro de nuestros pueblos también hemos comenzado a generar nuestras propias investigaciones, nuestras propias evidencias y hemos también comenzado a trabajar junto con organizaciones o ministerios, la consulta y los diálogos de saberes. Justamente estamos buscando también acercarnos al Foro Permanente de las Naciones Unidas para que ellos puedan también conocer esta declaración y estos expertos o mecanismos puedan emitir una resolución que ayude a complementar el enfoque desde los pueblos indígenas. Así que esta es una oportunidad que nosotros vemos con muchos ojos poder posicionar los derechos de los pueblos indígenas en la respuesta global. Así es. Gracias, José. Y solamente para quienes están siguiendo la conversación también en el chat, se han puesto algunos de los vínculos donde pueden encontrar la declaración política. Y te agradecería, José, si puedes compartir también a través del chat la declaración de los pueblos indígenas relacionado al SIDA para poder todos tener acceso a ella y discutirla más adelante también. Finalmente, para cerrar este bloque, quiero dar la palabra a Marcela Romero de la Red LACTRANS. Marce, ¿estás con nosotras? Buenas, sí, estoy ahí. Bueno, buenas a todos, 3 todas y minutitos. todes. 3 minutitos rápido. Bueno, primero refuerzo lo que dijo Mariana, José y Juliana, que éramos las personas que estábamos en los espacios. Yo creo que este documento es incidencia política pura, porque con Mariana recorrimos ONU Mujer, recorrimos la Unión Europea, México, Colombia, todas las misiones y pudimos reunirnos y pudimos primero hacer la incidencia política y visibilizar la población, mostrarnos, tener un contacto directo. Muchos de ellos, como saben ustedes, no tienen información. Nosotras como red latinoamericana veníamos haciendo incidencia nacional en los programas de VIH, en la Cancillería, pero cuando llegamos a Nueva York nos encontramos con que no había información. Hago ejemplo Argentina. Argentina no estuvo, no apareció, no tuvimos un contacto con ellos
Y en Argentina sí tuvimos un control, yo tuve un contacto con el programa de VIH, pero bueno, eso no, no pudo avanzar. Yo creo que este documento es un documento muy valioso porque no solamente nos reunimos con nuestra región, también nos reunimos con otros países. Yo no me acuerdo ahora, había un país árabe que tuvimos una reunión ahí con Mariana, que estuvimos y otros países donde había una conexión, porque yo digo que esto es el efecto y el efecto del trabajo de muchos años. En reuniones yo me encontraba con gente, con representantes de las misiones que eran representantes en la ONU, cancilleres o representantes de embajadas y que estaban en la ONU, el efecto trabajo en conjunto, como nos pasó con Brasil, ¿no es cierto? Brasil, nos sentamos con Brasil en la ONU, en un restaurante, a hablar con la representante y ya tenía un contacto, tenía información de todo lo que se había hecho en Latinoamérica y había llegado a la OEA y después la ONU. Yo felicitar a todas mis compañeras y mis compañeros porque le pusimos todo, todo. Yo tuve la oportunidad de tener una intervención que me pareció buenísima esa intervención, poder decirles, y creo que eso es muy bueno y que la población trans de Latinoamérica esté representada y las mujeres viviendo con VIH y los pueblos originarios, estuvimos ahí dando todo. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Fuiste la que mejor se ciñó al tiempo otorgado, así es Ay, que si quieres participar en la sección de comentarios, te daré un minuto adicional dale. por No, lo ese que pasa es que estoy cumplimiento. acostumbrada a la ONU, entonces, Muchas gracias. Muchas gracias también por destacar gracias. este trabajo Mm, dedicado e histórico también, ¿no? Porque no es un sí, trabajo de un día para el otro, es un trabajo que toma su tiempo y dedicación y conocimiento de los espacios que se suscitan en el marco de la reunión de alto nivel. Gracias nuevamente por estas intervenciones a todas las personas que participaron de este proceso. Sabemos que hubo muchas más personas participando, algunas nos acompañan también y tendremos seguramente la oportunidad de recibir sus comentarios en la parte de discusión. Pero ahora quisiera darle la palabra a Keren Danaway de Fundación Llaves y también delegada por la región de América Latina en el PCB de ONUCIDA para escuchar cuáles son los próximos pasos, perdón, en el marco de las reuniones próximas del PCB y la estrategia mundial de la respuesta al SIDA, que ya debe marchar en su implementación. Sí, Adelante, Keren. gracias, Lee. Y gracias a todos por unirse hoy. Yo solo quiero unirme también a todos los abrazos eh, a nuestros colegas y amigos colombianos que están aquí con nosotros. Yo sé que han sido días muy difíciles y solo quería tomar también ese momento para unirme a todos los comentarios y mandarles mucha fuerza y acompañamiento. Em, y también gracias a todos los colegas porque han hablado del recorrido que nos llevó hacia la reunión de alto nivel y la adopción de la declaración política. Porque sabemos que no fue un proceso fácil, pero al final tenemos una declaración política y como dijo Juliana, en algún momento pensamos que no íbamos a tener una declaración política. Yo quisiera tomar unos minutos solo para hablar un poco de lo que pasó después de la reunión de alto nivel y porque apenas unos días, creo que unos 3, 4 días después de la reunión de alto nivel, tuvimos el PCB 58 en Ginebra. Y el PCB, rápidamente para quienes no están familiarizados, es básicamente la junta directiva de ONUCIDA, la ONUCIDA global. Y ahí están los estados miembros, los copatrocinadores, también estamos la organización de sociedad civil representando las diferentes regiones a través de la delegación de ONGs. Y creo que desde este PCB también
quedó bastante claro en el contexto que vamos a tener que implementar la declaración política y la nueva estrategia mundial de SIDA, porque estamos hablando que estamos en un momento demasiado delicado, más que antes. Eh, Sin recursos para VIH, organizaciones trabajando con presupuestos cada vez más pequeños, muchos de nosotros dando nuestro tiempo libre, em, mucha presión en muchas organizaciones para trabajar sin recursos y estamos viendo retrocesos en muchos de nuestros países. Y también hay bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar con la cooperación internacional y con el financiamiento de la respuesta en los próximos años, especialmente cuando estamos hablando en el marco del 2030. Al mismo tiempo, tenemos que hablar lo que está pasando con UNOCIDA, ¿no? Yo sé que durante la conferencia, varios de ustedes me preguntaron directamente sobre el futuro de UNOCIDA, si va a cerrar o no va a cerrar. La respuesta es no es tan sencilla como si es un sí o un no. Hay un proceso de transformación bastante grande que está en marcha dentro de todo este em, mecanismo de ONU 80 y todavía hay muchas decisiones que no se han tomado. Por eso, desde la delegación hemos insistido en que no, cuando estamos hablando del futuro, de los próximos pasos, obviamente la sostenibilidad va a estar en el centro, pero no queremos que solo se enfoque en sostenibilidad en transición financiera, sino también aplica cuando pensamos, por ejemplo, en UNOCIDA o hablamos de las transiciones que estamos viendo en el Fondo Mundial, que la sostenibilidad de la respuesta también tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con rendición de cuentas, tiene que ver con el monitoreo liderado por la comunidad, tiene que ver con la capacidad de incidencia de la sociedad civil y con los servicios que llegan a poblaciones que muchas veces no encuentran respuesta dentro del sistema tradicional de salud. Y durante todo este proceso, desde la delegación nos hemos sentado con muchos tomadores de decisión, con estas conversaciones de qué va a pasar con UNOCIDA, qué va a pasar con el PCB, qué va a pasar con la gobernanza, cómo se puede implementar la estrategia y cómo se puede seguir la declaración política en estos momentos tan fluyentes y llenos de cambios. Desde que comenzó toda la crisis y las discusiones y el proceso de un 80 hemos tenido varias oportunidades de sentarnos con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, que es Amina Mohamed, también con Winnie, que es la directora de ONUCIDA, para hablar sobre el futuro del programa en conjunto, ¿no? Y creo que hemos tenido algunas ganancias muy importantes desde la delegación. Al inicio estábamos utilizando mucho la palabra como sunset para hablar del futuro de Nucida, que estaba prácticamente planteando básicamente un cierre progresivo del programa en conjunto, pero desde la delegación cuestionamos mucho ese planteamiento porque no se podía hablar de eso sin tener una claridad sobre qué iba a pasar con la estrategia, ¿no? Y qué iba a pasar en ese momento, si se iba a hacer una declaración política o no, y qué iba a pasar con la gobernanza, y qué iba a pasar con los recursos para sociedad civil. Esa conversación hoy se movió de sunset hacia una transición, pero nosotros queremos llevarlo un poco más allá y empezar a hablar de transformación, o como dice Mariana, un sunrise, como un amanecer. Porque si vamos a pasar todo este proceso, queremos que sirva para tener una respuesta consolidada, eh, que podamos implementar la estrategia mundial con un programa en conjunto que funcione mejor sin perder las cosas que han sido fundamentales para la respuesta. Que, por ejemplo, una de ellas es la gobernanza. Ustedes saben que dentro de todo el sistema y el mundo de Naciones Unidas, conocida es la única plataforma donde sociedad civil tiene institucionalizada o está parte de su gobernanza. Nosotros participamos en discusiones, nosotros hacemos negociación de los puntos de decisión, nosotros nos sentamos con miembros de estados y tenemos reuniones bilaterales con ellos, llevamos las preocupaciones de nuestras regiones directamente a las discusiones de los puntos de decisión de cada PCB. Y para nosotros eso no se puede perder porque también se va a desconectar mucho de la declaración política y se va a desconectar mucho también de la estrategia. Otro de los logros desde la delegación
es tener participación de sociedad civil dentro de este grupo de trabajo que se está preparando las propuestas sobre el futuro em, del programa en conjunto y el futuro de la respuesta de VIH, ¿no? Em, Muy pronto van a escuchar de nosotros porque estamos preparando la segunda parte del posicionamiento que sacamos el año pasado sobre esta transformación. Queremos sumar organizaciones y redes de nuestras regiones para llevar esta posición al proceso antes de la sesión especial del PCB en octubre. Nos importa mucho que la ganancia que hemos conseguido, no solo durante la década, sino durante los últimos 18 meses, eh, no se pierdan dentro de la reforma tan grande como un 80. También dentro de todos estos procesos hemos tenido la oportunidad de sentarnos con Tedros. Yo sé que también varios de aquí se sentaron con Tedros, que es el director general de la OMS, que hubo la oportunidad de reunirse con él en la conferencia de SIDA en Río. Desde la delegación también nos sentamos con ellos durante el PCB, que nos permitió entender un poco mejor cómo la OMS está viendo este proceso. Porque una cosa quedó bastante clara de la conversación es que la OMS podría tener un papel importante en la parte técnica, científica y en la parte de datos en la respuesta. Más que nada en la parte sobre implementar la estrategia en términos científicos. Pero el modelo actual de gobernanza genocida no se puede trasladar así de sencillo a la OMS porque nuestra gobernanza está vinculada a un mandato ICOSOC. Y esa es una de nuestras preocupaciones, ¿no? Em, y, y si alguna de las funciones terminan dentro de la OMS, también necesitamos saber qué va a pasar con el programa en conjunto, con el apoyo a sociedad civil, porque sabemos que es muy complicado la relación de la sociedad civil con la OMS y estos espacios de la sociedad civil dentro de la OMS, que ahora solo hay mecanismos de consulta, pero ser consultados no es lo mismo que tener un lugar formal dentro de la gobernanza. Entonces también el diálogo sigue abierto. Para nosotros lo importante es que la estructura que salga de este proceso puede seguir coordinando la respuesta, que no afecte la estrategia, que no afecte la declaración política, de que siempre sigamos nosotros en medio y en el centro, nosotros como comunidades y organizaciones, eh, y, y sobrevivir de aquí al 2031, ¿no? Ujú. Que cubre la estrategia. Durante el PCB hablamos bastante de respuestas diferenciadas y lideradas por los países. Eso es algo que se está sumando y se va a escuchar más en los próximos años. Eso tiene bastante sentido también porque nuestra región es muy diversa, pero la respuesta liderada por los países no puede significar solamente pasar todas las responsabilidades a nivel nacional y esperar que las cosas Ujú. funcionen. Eh, Tenemos organizaciones perdiendo financiamiento. Ya voy a terminar, Lee, antes de que me corte. Tenemos organizaciones perdiendo financiamiento, espacios de sociedad civil que se están reduciendo. Em, entonces, por parte de la delegación, eso es algo que lo vamos a poner muy de fuerte en el PCB, en la sesión especial de octubre y la sesión especial en diciembre. Ya tenemos los puntos de decisión que salieron en el PCB, donde también tuvimos un fuerte enfoque en los usuarios de sustancias, unos puntos de decisión muy buenos que los podemos utilizar para los futuros y futuras conversaciones con miembros de estados. Pueden verlo en la página web de UNOCIDA. Pero sí, muy pronto van a escuchar de la delegación. Vamos a estar compartiendo nuestro posicionamiento y esperamos que muchos de ustedes firmen y que sumen su apoyo sobre la posición de la delegación de aquí a este proceso de UNOCIDA y de la estrategia. Gracias, Lee. Muchísimas gracias, Keren, por plantearnos también el panorama en el que tendremos que implementar esta declaración política, en el que tendremos que revigorizar también las respuestas en cada uno de nuestros países, que son contextos desafiantes, son distintos de uno al otro, pero en todos nos encontramos con realidades desafiantes.
para la implementación de la respuesta al VIH y sobre todo la garantía de derechos de las personas más afectadas. Ha llegado el momento de discutir, de ampliar esta discusión a cómo vamos a trabajar esta implementación de la declaración política en los próximos años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer desde nuestros países? Teniendo en cuenta este contexto, pero centrándonos más también en el nivel local o también en aspectos de incidencia. Pero ¿cuáles son las propuestas? Mencionaba ahí en el chat qué oportunidades se nos plantean en el futuro próximo para avanzar hacia la respuesta al VIH, teniendo como marco esta nueva declaración política. Les pediría que levanten la manito para quienes quieren intervenir. Tengo una persona ya anotada que pasó un mensajito, que es Luis Adrián. Si alguien más quiere intervenir, levanten la mano. Si no encuentran la mano en el chat, pongan yo y así les puedo dar la palabra. Adelante, Luis Adrián, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Perdón, buenos días. Suscribo todo lo que ya los compañeros han dicho y de verdad fue, creo que sesiones maratónicas de que muchos hicieron trabajo previo. Y creo que es importante también destacar que la poca participación de la sociedad civil se debió en la región y que fue, creo que, inaudito que muchos de los gobiernos, incluyendo el mexicano, no tuvimos información en las primeras reuniones que tratamos de tener con los programas nacionales, con Cancillería. En el caso de México sí lo pongo, a pesar de que votó a favor y que votó, incluso la intervención que tuvo en Naciones Unidas hablaba de la participación de la sociedad civil, no fuimos incluidos en las delegaciones oficiales como pasaron muchos. Por lo que respecta a mi participación, se tuvo que pagar y la organización asumir parte de los costos, porque en todo momento los estados, y sé que en otros países pasó exactamente lo mismo, decían que no había presupuesto, que nunca había participado sociedad civil, y que creo que eso es un reflejo también de la poca congruencia que tienen los programas nacionales y los gobiernos que no son de derecha, pero que pareciera que están en esa sintonía, tratar de invisibilizar la participación de la sociedad civil. Y creo que ahora nos toca una labor mucho más fuerte de hacer incidencia con los gobiernos para que la declaración esté reflejada en los programas nacionales, en las diferentes instancias de salud, para poderlo trasladar y bajarlo a nivel incluso en los municipios, porque creo que es la oportunidad de oro que tenemos para poder hacerlo. Y por lo menos en la legislación de México, la interpretación cuenta mucho porque está dentro de la Constitución. Entonces creo que esa es una manera también de interpretar muchas de las cosas que si no quedaron plasmadas como hubiéramos querido, sí podemos interpretarlas para mejorar las respuestas nacionales, pero sobre todo, como bien ya lo dijeron los antecesores, los que me antecedieron, perdón, hay que incidir políticamente ahora con los estados, y creo que va a ser la parte más complicada, de mayor trabajo, pero que sin duda lo tenemos que hacer para que en esta ocasión se vea reflejado en todos los países la declaración política que de verdad costó mucho trabajo que saliera, y de verdad un aplauso a todos los que hicieron un trabajo previo y a los que pudimos asistir. Creo que fue muy complicado todo el proceso. Muchísimas gracias, Luis Adrián. Sabemos que tú también estuviste en este proceso de la reunión de alto nivel, asististe en junio a la reunión en Nueva York. Gracias por compartir también esta experiencia y esta experiencia particular con México, ¿no? Con esta participación en el nivel local también, que tuvo sus barreras, como comentas. Voy a pedirle a las personas que tomen la palabra, por favor, pensemos que estamos del primero al quinto piso y entonces en ese momento que tenemos en el ascensor, ustedes tienen que dar la idea clave que quieren compartir, ¿ok? Adelante, William, nos subimos al ascensor. Muchísimas gracias, Lindsay. Un gusto saludar a todos los presentes, a ONU-SIDA. Para nosotros en Bolivia creo que es una parte muy importante y fundamental el apoyo técnico que brinda ONU-SIDA. En ese sentido, primero yo me sumo a las felicitaciones que hemos trabajado porque creo que todo Latinoamérica y el Caribe
ha hecho un documento muy claro, muy preciso para poder plantear en este encuentro que se tenía. Y creo que tenemos el resultado de la declaración política sobre VIH y SIDA. Yo creo que una de las cosas fundamentales de esos documentos hay que agarrarnos ahora. Tenemos todavía algunos países el financiamiento del Fondo Mundial que nos han pedido realizar los planes de trabajo de sostenibilidad y la transición que por lo menos para Bolivia se tiene hasta el 2030 o 31 y estamos trabajando en esa línea. Creo que uno de los puntos fundamentales, las autoridades tienen que darse cuenta, como dice la declaratoria, que el centro tiene que ser las personas afectadas, vulnerables de todas las poblaciones. El otro Gracias. punto, William, perdón, te Liz. voy a acordar, perdóname, para extraer este punto y darle la palabra a las otras personas que están levantando la voz. No tenemos mucho tiempo, pero extraigo de tu intervención la necesidad y oportunidad de transformar esta declaración en políticas locales, en planes estratégicos locales, que en el caso de Bolivia lo tienen hasta el 2030. Se pueden hacer adaptaciones intermedias, por supuesto, para centrar la respuesta en las personas. Perdona que te corte, voy a ser un poco más Está severa. bien, Ya claro llegué que a mi piso. Abrazos, William. Sara, porfis. Sí, hola. No solamente sumaron a todo lo que hicieron les compas, sé que ha sido un trabajo duro y voy a tratar de hacerlo. Tengo demasiada idea en la cabeza, pero Lidice es súper buena moderadora, así que aquí me puse un cronómetro también. No, varias cosas, solamente contar un poco sobre la experiencia que tuvimos en Chile y más que contarla por contarla. También poner el énfasis de por qué es tan importante el trabajo local de los países internos. Nosotras en Chile, bueno, estuvimos haciendo la difusión a las redes nacionales, tenemos varios mecanismos de participación de la sociedad civil, tanto institucionalizados como no institucionalizados. Entonces, dentro de ello empezamos a hacer algunos documentos, ir por la línea netamente epidemiológica, porque también estamos en un proceso de cambio de gobierno, o sea, que ya hubo un cambio de gobierno en Chile, pero todavía se está adaptando, todavía hay nuevas personas en el ministerio, entonces está habiendo como este cambio. Y ahí también hacer un llamado a las organizaciones que estén acá conectadas de base comunitaria de sus países, que lo importante acá es mantener el diálogo con sus ministerios, con sus jefes de programas de VIH. También recordarles que existe el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal, el GCTH, que está conformado acá. Igual vi varios jefes de programa que se encuentran conectados, entonces también se pueden comunicar conmigo, con Ivonne Celaya, también que ve el tema del GCTH por si es que alguien quiere acercarse a su programa, ir monitoreando esta política pública. Y lo último que quería hacer mención es de que respondiendo la pregunta que decía, le dice, yo creo que acá lo importante es empezar a trabajar también con las redes nacionales y hacer la bajada nacional, porque en realidad yo lo digo también como persona que ve a veces procesos como más regionales, cuesta mucho hacer esa bajada y se pierde la comunicación. Ujú. Entonces es importante, acá lo más importante es la comunicación, jefes de programa, Ministerio de Salud y con las organizaciones Ok. de los países. Eso. Y estoy a dos Gracias. minutos 20 segundos. Gracias, Sara. Retomo este punto clave que también lo estuvimos discutiendo en la conferencia de SIDA, es cómo tenemos que entender estos nuevos gobiernos, estos nuevos movimientos políticos que se están dando en nuestros países para entrar con discursos eh, desastre, ¿no? Vamos a hablar del derecho al acceso a la salud, vamos a hablar de cosas específicas que puedan alcanzar a estos interlocutores eh, de manera más precisa. Tengo a Yolanda y a Giseli. Recuerden que tienen solo 5 pisos para conversarnos. Yolanda, por favor, de Bolivia, abres tu micrófono.
Sí, muy buenos días a todas, todos, todes. Realmente tenemos muchos desafíos. Tenemos avances, hay que reconocerlo, pero nos quedan más desafíos como sociedad civil. Entonces, tenemos que trabajar de manera conjunta todas las poblaciones, incluir también a las mujeres que vivimos con VIH en todos estos espacios de toma de decisión. Y realmente el punto central me parece el tema de la sostenibilidad, ya que estos financiamientos muchas veces se están agotando, se están yendo o finalmente ya no quieren apostar por la temática de VIH, ya están apostando por otros temas como son Ujú. importantes también, como el cambio climático y demás. Entonces, no olvidarnos de la población, de mujeres, de niños, y trabajar de manera conjunta. Por ejemplo, se nos viene un desafío que es el tema del EDMI Plus, la eliminación de la transmisión materno-infantil, Ujú. que estamos trabajando aquí en Bolivia. Entonces, ese es el punto clave, el tema de la sostenibilidad, entiendo no solamente financiera, sino también este tema de gobernanza, que la sociedad civil esté involucrada en este tema. Y yo sé que está aquí mi jefa de programa, entonces trabajar de manera conjunta con ella y con todos los ministerios y también en todos los países trabajar de manera conjunta. Gracias. Gracias, Yolanda. Y Sara y Yolanda han hecho mención a representantes de los programas nacionales que están en la reunión. No es que querramos obligarlos a subir al ascensor, pero a lo mejor quisieran intervenir y evidenciar algunas acciones que se están llevando a cabo ya o que se van a poner en marcha para transformar la respuesta al VIH frente a los desafíos vigentes. Giseli, por favor. Gracias Lidice. Y bueno, aprovechando de que ya vieron varias intervenciones previas y me sumo a todas por este pequeño espacio que tenemos para la opinión. Primeramente, no quisiera dejar de agradecer a cada uno de los colegas que estuvieron al frente de la declaración y haciendo todas estas intervenciones y estas coordinaciones con las redes, con los países, para que nuestras voces puedan estar dentro de la declaración. Eso me parece sumamente importante. Y nuevamente gracias, porque sé lo complicado que es. Muchísima gente se quedó atrás tratando de buscar recursos para esa participación, pero estuvieron ahí y se notó esas ganas. A mí me preocupa muchísimo el contexto en el que nos encontramos, especialmente en América Latina, con lo que presentó, por ejemplo, Marianne, esta presentación muy corta, pero significativa, es cómo lo vamos a desarrollar. Creo que hay que hacer una articulación mucho mayor de la sociedad civil, lo que pedía Bolivia, lo que pide México, lo que pide cada una de las intervenciones que estamos aquí, pero sí me preocupa muchísimo eso. Tenemos contextos realmente complejos, políticos, económicos, ¿no? Sociales, ahora también con toda esta situación lamentable de los sismos que hay en América Latina, que se suman, ¿no?, a que los países den prioridad. Y reconozco también de que tenemos mucha debilidad en las apuestas en los países. Nosotros no logramos una participación plena en la reunión de alto nivel porque y tengo que decirlo, creo que pasa en otros países por lo mismo, hay una falta de coordinación interna en los países de posicionamiento político para el VIH y me preocupa muchísimo estas brechas que hay para lograr al 2030 Ujú. la declaración. Entonces, sí, Lidy, se pediría y a todos los colegas armar una articulación y revisar estos organismos, estos órganos que tenemos como GCTH, por ejemplo, de poder potenciarlos. Ahora debería estar incluidos en el GCTH, por ejemplo, y otras organizaciones aliadas que ya deberíamos empezar a mirar para que se potencien y para que a partir de ahí podamos en los países generar, ¿no?, mayor incidencia con los tan pocos recursos que tenemos. Yo Ujú. estoy Sí. por eso, dice, pero sí hago un llamado a articularnos y a buscar nuevas estrategias regionales, subregionales, locales en esa cadena para que podamos desarrollar mayores estrategias de incidencia política y logremos de alguna forma llegar a estas metas que nos mantenemos. Niños y niñas, creo que debe ser una prioridad, Gracias, Giseli. una agenda totalmente abandonada en cada uno de los gobiernos. Gracias, Liz. Esperemos tener una reunión
de Ya sociedad nos civil. fuimos al penthouse. Gracias, gracias, Liz. Eh, gracias por además sembrar y fortalecer esta idea de que necesitamos mayor articulación, seguir discutiendo futuras reuniones para pensar, tal vez también tener reuniones a nivel local en cada uno de nuestros países de cómo ir transformando esto en acciones y oportunidades. Voy a darle la palabra a Eugenia y ya no tengo más manitas levantadas, entonces, adelante, Eugenia. Hola, Lidis. Sí, creo que solo es un piso, pero contar que me queda mucha preocupación. Leí el documento que se estableció en Río y la declaración. Después de ver de nuevo el contexto del Caribe anglófono, la ausencia tanto en el documento de Río como en nuestras conversaciones de ese sector, pedir apoyo a NUCIDA si podemos cerrar esa brecha porque se están quedando completamente afuera de las discusiones y la realidad de esos países es todavía más desafiante en lo biomédico, en los insumos, en los mercados, en todo. Gracias, queridas. Muchísimas gracias, Eugenia. Y planteabas también la oportunidad de hacer futuras reuniones en el chat. Tal vez podemos continuar la discusión sobre ello también. Una última oportunidad para alguna persona que se quedó con alguna idea de trabajo. Fernando, y ahí sí cerramos. Sí, buenos días, Lídice. Sí, interesante la Un reunión, minuto y estoy medio. siguiendo desde un comienzo y me parece interesante el tema de pueblos indígenas, puesto que es una apuesta de una población muy importante que se está quedando atrás. Pero el tema acá también es un tema de la evidencia y muchas veces estamos marcados sobre el tema de la epidemiología y de los datos y eso muy poco lo tenemos. Pero sin embargo, un gran aporte puede ser poner en consideración aquellos países que sí tienen evidencia de prevalencia de nuevos casos y de mortandad y de la situación del VIH en ellos, en uno de los casos como es Perú. Y estas evidencias, trasladarlas como desafíos para la mesa de trabajo a futuro en estos espacios para considerarlas y ver cómo podemos avanzar y no dejar a nadie atrás al 230-231 en materia de salud pública, porque los pueblos indígenas no podemos quedarnos atrás. Gracias, Lides. Gracias, Fernando. Y ahí hay una convocatoria explícita casi de tener datos, de que necesitamos conocer de cerca cuál es la situación de los pueblos indígenas respecto de VIH en cada uno de nuestros países. Gracias, Fer. Gracias a todas las personas que participaron, también que han estado participando en el chat, compartiendo información, compartiendo documentos e ideas de futuras reuniones o alternativas de acción para el futuro. Voy a darle la palabra a Guillermo Márquez. Guillermo, no te veo el video, pero Gracias. sé que estás aquí. Okay. Sí, gracias, Lidice, y un saludo a todos. Yo voy a tomarme 4 pisos, pero por las escaleras. No, voy a ir rápido. Primeramente, bueno, mi solidaridad, por supuesto, con el pueblo de Colombia y de Venezuela que aún están recuperándose. Estamos con ustedes y, ante todo estamos viendo todas las maneras con que podamos estar ahí. Y segundo, rápido, antes de poder compartir mi mensaje, te escuchamos, Eugenia, y bueno, estamos hoy precisamente tratando de establecer ese puente. Tenemos y hemos coordinado con nuestros colegas del Caribe para hacer una reunión en conjunto, ¿no? Sí, es verdad, UNUCIDA estamos un poco debilitados, pero seguimos al pie del cañón y hemos trabajado con algunos países del Caribe en los procesos del HLM y del PCB, pero te oímos y estamos de acuerdo con tu comentario. Nada, para mí es un gran placer estar con ustedes aquí hoy. Venimos trabajando desde hace meses
Así que no es la primera vez que nos reunimos y nos reunimos solamente para dar un feedback sobre el HLM. Nos reunimos por primera vez, recuerdo, a principios del año para hacer un refrescamiento, informar, ponernos todos en la misma página acerca de lo que era el HLM, de lo importante que es, de lo importante que era este HLM, esta reunión de alto nivel en este contexto que vivimos, junto con todas las presiones que estamos pasando, que era importante asegurar que las realidades y las prioridades y las necesidades de nuestra región estuvieran reflejadas en ese documento, ¿no? Y así que más de reuniones y consultas, me gustaría aprovechar este momento para reconocer el compromiso de la sociedad civil, de las comunidades en América Latina y el Caribe, que realmente llevaron este proceso desde las bases, se movilizaron, hicieron incidencia, dialogaron, influenciaron a los Estados miembros, a los socios, a los co-sponsors de ONUCIDA, aportaron evidencia, sus experiencias de vida, de organización, de su colaboración en la respuesta y nos recordaron constantemente que la respuesta al VIH debe seguir estando centrada en las personas, en las poblaciones clave, en las comunidades más afectadas y vulnerables por la epidemia. Me gustaría destacar particularmente el liderazgo de ICW Latina, corresponsales claves, la Fundación Llaves, I+ Trinidad and Tobago, Gestos, Red Lactans, la Red de Pueblos Indígenas, LAMPUT y muchos otros líderes y organizaciones de nuestra región que contribuyeron a asegurar que las voces y las comunidades estuvieran presentes tanto en la reunión de alto nivel como también en la reunión de la Junta Coordinadora en julio pasado. Y esto realmente ha hecho la diferencia con la coordinación, con el diálogo que ustedes establecieron con los Estados miembros fueron fundamentales realmente para contribuir a esa declaración política que tenemos hoy, que como decía Keren, no sabíamos si íbamos a tener una declaración, tenemos una declaración política significativa y ustedes pudieron influenciar la Junta igualmente y los procesos de la Junta. Ustedes realmente no vacilaron, sabemos, y ejercieron fielmente su derecho de expresión y mantuvieron un paso firme, e incluso frente a todo pronóstico, en un contexto, como sabemos, geopolíticamente desafiante, complejo, y reafirmaron, y en esta declaración se reafirmaron, con todo este esfuerzo, se reafirmaron las metas, se incluyeron nuevas metas. La declaración fue adoptada por una amplia mayoría, 149 votos a favor, 8 en contra y 14 abstenciones. Esto es un logro importantísimo en este momento de la respuesta al VIH. Y esto es algo que debemos celebrar. Y aquí me gustaría también reconocer a los gobiernos que abrieron los espacios para dialogar con las comunidades, que fueron portadores de su mensaje y plasmaron sus compromisos realistas, las necesidades de las comunidades y de la respuesta más amplia en este documento. Particularmente me gustaría mencionar los gobiernos de Colombia, de México, República Dominicana, Brasil, Haití, Uruguay, quienes algunos de ellos participaron específicamente en mesas de decisiones y en algunos paneles que hicieron posible llevar esa voz de las comunidades a nivel global. Entonces, en su conjunto, creo que tenemos que celebrar una declaración política que realmente, y Luisa lo mencionó al principio, reitera los compromisos de los derechos humanos, del espacio físico, de la necesidad de realmente eliminar el estigma de discriminación, del acceso a la prevención, a las nuevas tecnologías. Importante el reconocimiento del multilateralismo como parte de la solución. Y creo que lo más importante es que hay un reconocimiento en esta declaración política de las comunidades, no solamente como socios, sino también como prestadores de servicios, agentes de monitoreo y con un mandato para avanzar hacia un mayor financiamiento y una contratación social. Entonces, esto es incidencia. Esto es participación significativa. Esto demuestra que hubo una red de comunidades organizada, coordinada, capaz realmente de utilizar los espacios que les corresponden y de influir en la agenda política de los compromisos que los estados deben asumir. Ahora, estos compromisos no pueden quedarse solamente en el papel. Muchos de ustedes lo han dicho.
hay que convertirlos en acciones concretas. Y para hacerlos, debemos seguir realmente fortaleciendo el espacio de participación y colaboración de la sociedad civil y de las comunidades para que continúen trabajando con los Estados miembros, con los gobiernos, con las instituciones, de manera conjunta, complementaria y coordinada en todos los niveles, en el diálogo, en la toma de decisiones, en la prestación de servicios y en la rendición de cuentas. Y para esto me gustaría aquí reiterar el apoyo que cuentan por parte de Lucida, a pesar de que estamos reducidos, pero aún estamos ahí. Entonces, el camino hacia el HLM nos demostró que realmente es posible cuando las comunidades, la sociedad civil, los gobiernos y socios, todos trabajamos juntos, ¿no? El camino después de la reunión y de haber logrado la declaración política no debe ser diferente. Entonces, nos corresponde llevar estos compromisos a la práctica y aprovechar las oportunidades que todavía tenemos para avanzar. Y esto, en forma un poco práctica, para poner algún ejemplo, significa que debemos utilizar estratégicamente los mecanismos de cooperación y de financiamiento que aún están disponibles en algunos países, el Fondo Mundial, los acuerdos de cooperación de Estados Unidos, los fondos catalíticos, cualquiera que sean, que pueden contribuir a apoyar los planes estratégicos nacionales. Pero también significa seguir trabajando con los gobiernos para que el financiamiento doméstico responda cada vez más a las necesidades más amplias de la respuesta al VIH y garantice su sostenibilidad. Entonces, para finalizar, tenemos una declaración que establece compromisos claros e importantes. Ahora tenemos que asegurarnos que estos compromisos se traduzcan en políticas, recursos y servicios y resultados concretos para las personas. Y para ello, la participación significativa de las comunidades no es deseable, es indispensable. Entonces, quiero agradecer una vez más al liderazgo, a toda la perseverancia que ustedes han demostrado por parte de la sociedad civil y las comunidades. Una vez más han demostrado que cuando se organizan, que se pueden organizar, que están participando y que hacen incidencia y que están siendo escuchados. Y esto es lo más importante. Gracias por asegurarse de que las personas y las comunidades sigan estando como deben ser al centro de la respuesta. Un abrazo para todos y aquí seguimos al pie del cañón para seguir trabajando juntos. Chao, gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por estas palabras y por recordarnos que hay trabajo pendiente también y oportunidades que debemos aprovechar desde cada uno de nuestros países. Voy a darle un minuto a Mariana para unas palabras finales y poder cerrar la reunión. Mariana. Gracias, dice, qué difícil, un minuto. Bueno, estamos en el trecho final, como mencionó Keren. En septiembre se va a anunciar la nueva secretaria o secretario general, se va a anunciar qué pasa con la propuesta del UN 80, que es la reforma de las Naciones Unidas, y dentro de eso está el Sunset, que nosotros estamos trabajando muy fuerte para que sea un sunrise. Tenemos una implementación de la declaración, resolución de alto nivel. Muy bueno que tuvimos varios jefes de programas y personas de los equipos técnicos de los programas para poder asumir ese compromiso, esa tarea en conjunto. Y los dos PCB, como mencionó Keren, vamos a necesitar mucha movilización de las organizaciones, vamos a estar circulando una carta que va a estar dirigida al grupo de trabajo que llevan los gobiernos y sociedad civil que se reúne este mes que viene. Vamos a estar haciendo una nueva carta al secretario general Antonio Guterres, entonces también vamos a estar volviendo a circular y también pidiendo autorización para usar esas casi 400 firmas que hemos tenido en el posicionamiento que juntamos para la reunión de alto nivel. Tenemos que estar más juntos que nunca, exigiendo no perder este espacio cívico que es tan importante como NUCIDA, con menos recursos, transformados, sosteniendo el diálogo intergubernamental, porque en el momento que están nuestros países con algunos gobiernos es muy importante sostenerlo, y teniendo ese diálogo también para tratar de que no esté la fusión entre un país y mujeres, para que cada agencia pueda continuar con sus mandatos de una manera autónoma. Así que esperamos contar con el apoyo de todas sus organizaciones para poder tener un final feliz en diciembre. Gracias a todos y a todas por conectarse.
Gracias, Mariana. Reitero el agradecimiento a todos y todas por conectarse y recordar que hay un trabajo pendiente a nivel local para poner en marcha esta declaración política y que se concreten acciones que salven vidas. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por estar con nosotros.